Bolivia nunca va a renunciar. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Lleva ya algunos minutos puesta a su disposición. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que Chile no estaba en la obligación de negociar una salida soberana al mar de Bolivia. ¿Qué nuevas acciones deberían emprenderse ahora por la causa Mar para Bolivia? Opine. Le cuento entonces que la Corte Internacional de Justicia en La Haya emitió hoy su dictamen en torno a la demanda marítima interpuesta por el gobierno de Bolivia. La CIJ, como también se le llama, señaló que Chile no estaba en la obligación de negociar un acceso al mar con esta nación. Sin embargo, el veredicto no supone un fin al tema en términos políticos. Se lo vamos a contar en nuestro primer tema del día. Los magistrados del Tribunal de Justicia de La Haya rechazaron con 12 votos a favor y 3 en contra el planteo de Bolivia para negociar una salida soberana al mar. La sentencia se dio tras 5 años de presentada la demanda por el gobierno del presidente Evo Morales. La decisión de la Corte Penal Internacional rechaza la petición de Bolivia, por lo que Chile no tendrá la obligación legal de negociar. Por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que el fallo de la Corte demuestra que su país nunca ha estado obligado a negociar con el gobierno boliviano. Corte Internacional de Justicia de La Haya ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene, ni nunca ha incumplido ninguna obligación en materia de derecho internacional ni en sus relaciones con Bolivia. Tiare Valenzuela, desde Santiago, nos cuenta mucho más. Te saludo, Tiare. Dado el fallo de La Haya y a juzgar por las primeras declaraciones del presidente Piñera, el gobierno chileno sigue plantado en su postura de no negociar de buena fe con Bolivia una salida al mar. ¿Qué dice la sociedad chilena sobre esto? Así es, Rey, intransigente es la postura que tiene el gobierno de Chile. En su cabeza al presidente Sebastián Piñera y también a su derecha como persona de confianza al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Ambos coinciden con esta cita que acaban ustedes de mostrar, que dijeron en la mañana que Chile no se le cederá ni un centímetro de océano, de territorio a Bolivia. Esa es la postura que tiene el país, aunque también igual están dispuestos a conversar, a entrar en diálogo y a abrir sus relaciones diplomáticas nuevamente con Bolivia, siempre y cuando no se trate de este tipo de petitorio. Una situación que contrasta con la ciudadanía en general. Lo vimos en la mañana, había un escenario de alegría y festividad al interior del Palacio de la Moneda. Yo bien lo dije, que hay hasta algunos funcionarios le pasaron banderas chilenas para salir a festejar con el presidente Sebastián Piñera, generando un ambiente de festivo al interior del Palacio de Gobierno. En ese escenario, en ese momento, el presidente Sebastián Piñera decide salir del Palacio de Gobierno hacia la Plaza de la Ciudadanía, plaza que en ese momento se encontraba sin ciudadanos y ciudadanas, más o menos 20 personas únicamente estuvieron afuera, más por una cosa de morbosidad que por apoyar la causa misma del gobierno de Chile y por supuesto esta celebración de que
la Corte Internacional de Justicia de La Haya haya resuelto finalmente no darle cabida a esta solicitud de Bolivia de una salida soberana al Océano Pacífico. Ciudadanía también que en redes sociales se ha mantenido al margen con respecto a esta resolución y que también se cuestiona en cierta forma qué es lo que está protegiendo Chile. Chile está protegiendo el Océano Pacífico para la nación, para el pueblo de Chile, o para estas 7 familias que son dueñas de, en realidad, de los recursos pesqueros en nuestro país, que los extraen con esta pesca de arrastre, arrasando con el fondo marino, y que en cierta forma han llenado sus arcas de dinero con estos recursos naturales estratégicos también, y que son tan importantes para los pescadores artesanales de nuestro país, que se han quedado paulatinamente sin fuentes de ingreso. Dos países que parece que se han acostumbrado a conversar y dialogar a través de cortes internacionales. Ya será el 17 de noviembre cuando ambos países se encuentren nuevamente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una nueva fase del caso del afluente del Silala. Rey. Así es, Tiare. Queda un caso pendiente y son los afluentes del Silala. Muy bien que lo hayas señalado, como también señalaste, interesante ese punto de vista de que no gana tampoco el pueblo chileno al haber ganado en este caso las 7 familias esta demanda ante la Corte Internacional de La Haya, la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Muchísimas gracias, Tiara. Hasta la próxima. Vamos a ver ahora qué dice la parte más afectada. El presidente Evo Morales expresó las siguientes declaraciones una vez escuchado el fallo de La Haya. El 1 de octubre de este año 2018 será para recordar los acontecimientos para la región que es nuestra querida América. Hemos escuchado atentamente el informe de la Corte Internacional de Justicia. En este informe, si bien no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo. Freddy Morales, desde La Paz, nos complementa esta información. Saludos, Freddy. ¿Cómo han recibido los bolivianos la decisión de la Corte Internacional de Justicia y las declaraciones del presidente Evo Morales? Hola, Rey. Saludos desde La Paz. Mucha desilusión, mucho desencanto, Rey. Incluso hubo cantidad de personas esta mañana que desde muy temprano estuvieron haciendo vigilia en la Plaza Murillo, donde se instalaron pantallas gigantes para escuchar el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Y resultó que desde iniciado el relatorio de lo que fue esta sentencia, que es inapelable y en única instancia, pues empezó a desgranarse desilusión sobre las expectativas bolivianas, hasta llegar finalmente a la conclusión que en 1 hora aproximadamente de lectura de este fallo, Rey, terminó con la ilusión de 5 años de 11 millones de bolivianos. Resulta que la propia Corte Internacional de Justicia de alguna manera había incentivado el optimismo y la esperanza en el pueblo boliviano cuando hace poco más de un año, ante una demanda de Chile para que le restaba competencia a ese tribunal para conocer la demanda boliviana, ese tribunal determinó rechazar esa demanda de Chile, pero además señalar en su decisión de que hay un asunto pendiente de resolver entre ambos estados. Después de esa resolución del Tribunal Internacional, pues crecieron las expectativas y las esperanzas en Bolivia por la posibilidad de que a través de este Tribunal de las Naciones Unidas se pudiera encontrar una solución a más de un siglo de enclaustramiento geográfico. Debemos recordar estos datos que son básicos, Rey. En 1879 Chile se anexó por la fuerza militar 120.000 kilómetros cuadrados del territorio boliviano que conectaban a este país con el Océano Pacífico. 400 kilómetros de ese territorio son costa sobre el mar Pacífico. Y desde entonces Bolivia viene reclamando una solución a su mediterraneidad por un asunto básico. Según diversos estudios tanto continentales como nacionales, el desarrollo económico y social de Bolivia viene siendo frenado de muchas maneras por esta falta de un acceso directo al Océano Pacífico, lo que encarece tanto sus importaciones como las exportaciones que hace el país.
se ha estimado que el 40% se encarecen 40% las importaciones y exportaciones de Bolivia por no contar con un puerto propio. Pero además se ha mencionado que cada año el 2% del crecimiento potencial que tiene este país en su economía es frenado precisamente por la falta de una costa propia al Océano Pacífico. De modo que esta es la urgencia del pueblo boliviano, además de los datos históricos de haber perdido un territorio tan grande y un acceso a una fuente de vida como es el mar, pues que se viene incentivando desde la escuela, desde la propia Constitución Política del Estado se señala que es deber de los bolivianos hacer lo posible para volver a las costas del Pacífico con soberanía. De modo que la decisión del Tribunal Internacional fue un balde de agua fría para millones de bolivianos que en plazas y parques donde se habían instalado pantallas gigantes estaban muy convencidos de que este iba a ser un día histórico a favor de una solución de una demanda que ya es hace mucho tiempo continental a través de la Organización de Estados Americanos y más de 8 resoluciones que se han emitido en esa instancia para que se llegue a una solución a la mediterraneidad boliviana. El presidente Evo Morales, como ya escuchamos, ha señalado que La Haya invocó a continuar las negociaciones. El agente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé, que también ha estado en La Haya escuchando la lectura del fallo, ha dicho que la Corte, con esa decisión, no ha puesto candado a este tema. Y el vicepresidente Álvaro García Linera ha dicho aquí en la ciudad de La Paz que una puerta ha sido cerrada por el Tribunal Internacional, pero quedan otras a donde acudir, también organismos dependientes de las Naciones Unidas. En Bolivia se espera para las próximas horas el inicio de pormenorizado, el análisis de todo lo que ha significado la resolución del Tribunal Internacional de Justicia. Prevalece un clima de desánimo, hay esta situación de incluso de impotencia por lo que ha decidido el Tribunal Internacional, porque debo señalar una vez más, aquí en Bolivia había mucha esperanza y confianza de que este podría ser el día en que se iba a iniciar una nueva era en las relaciones con el vecino Chile, pero también en la resolución de los problemas pendientes entre ambos estados. Rey. Como también se dice en redes sociales, Freddy, hay un mar de posibilidades aún para Bolivia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a repasar cronológicamente cómo se ha llegado a este punto de la demanda marítima entre Bolivia y Chile desde lo judicial. El 24 de abril de 2013, el gobierno boliviano instó a la Corte Internacional de Justicia a declarar que Chile tiene obligación de negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico. El 15 de abril del año siguiente, el gobierno boliviano entregó su memoria ante la CIJ y nombró al expresidente Carlos Mesa como vocero internacional de la demanda. El 15 de julio, el gobierno chileno intentó que la CIJ se declarase incompetente para revisar el fondo de la demanda marítima y ponerle fin. Sin embargo, el 25 de septiembre, la CIJ se declaró competente para revisar el fondo de la demanda marítima presentada por Bolivia. En marzo del 16, La Haya citó a ambas partes para abrir una nueva ronda de argumentos escritos. En julio de ese año, el gobierno chileno entregó la contramemoria. En 2017, el caso pasó a su fase escrita. Entre contratiempo por la renuncia de sus representantes, el 15 de septiembre, Chile logró entregar el último documento de la fase escrita. Y en 2018 comenzó la fase oral, que se dio del 19 al 28 de marzo. Ambos países presentaron los alegatos orales ante la CIJ. Hoy se conoce la decisión de La Haya, que favorece por el momento al Estado chileno. Y aquí está nuestra pregunta del día. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que Chile no estaba en la obligación de negociar una salida soberana al mar de Bolivia. ¿Qué nuevas acciones deberían emprenderse ahora por la causa? Mar para Bolivia. Opine. Nuestra imagen del día se generó en Brasil. Este fin de semana, miles de manifestantes se concentraron en las calles de São Paulo y otras ciudades del país con el grito de Ele não, o sea, el no, en rechazo al candidato de derecha Jair Bolsonaro. Con esta imagen, hacemos la pausa. Y
Ya estamos de regreso. Trabajadores estatales argentinos continúan en pie de lucha contra los acuerdos entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. Tras 36 horas de paro general y una semana de movilizaciones, inicia hoy una huelga de 5 días. Vamos a ver en este recorrido qué está viviendo la nación suramericana por estas jornadas. Este lunes, frente al Congreso, se movilizan miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a la Central de Trabajadores de Argentina. Van a acampar por 5 días, como le decía, a las afueras del recinto, en rechazo al presupuesto 2019, impuesto por la negociación del gobierno con el FMI. La semana de protesta tiene una agenda de actividades con mesas de trabajo, debates sobre presupuesto, empleo público, seguridad, defensa, salud, trabajo, producción y educación, entre los más relevantes. Señalan que así enfrentarán la lucha contra la especulación financiera, la recesión económica y la pérdida de la soberanía que trae lo que ha llamado subordinación del país tras los acuerdos entre el gobierno de la Alianza Cambiemos y organismos financieros internacionales. Desde Buenos Aires, Edgardo Esteban nos actualiza. Hola, Edgardo, cuéntanos. Rey, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Temas del Día. Realmente una jornada compleja para los trabajadores en la República Argentina. Por un lado, se conoció el incremento del 9% en el combustible, un 30% en el servicio del gas, pero también una semana clave en lo que significa el debate desde el recinto de la Cámara de Diputados de presupuesto nacional para el año 2019, marcando justamente las pautas y los lineamientos que también ha exigido el Fondo Monetario Internacional, ya sabiéndose de que va a haber mayores elementos para los despidos, para la recesión, para generar justamente esta política de ajuste que está perjudicando a los sectores que menos tienen en la República Argentina, y hasta se habla de una nueva reforma a nivel previsional. Desde esa perspectiva, realmente hoy hubo movilizaciones durante toda la mañana en las afueras del Congreso de la Nación, también una carpa por parte de los trabajadores estatales para visibilizar su enojo, su protesta a lo largo de toda esta semana y plantearle justamente este repudio a este presupuesto que ya se sabe va a marcar una situación de ajuste aún mayor para los trabajadores del sector público, para lo que significa la escuela pública y también la salud. Desde esa perspectiva se aguardan actividades durante toda la semana que se ve reflejado en las afueras del Congreso de la Nación, mientras en las próximas horas ya comienza el debate en el recinto de la Cámara de Diputados de esta ley madre, este presupuesto que va a marcar justamente los lineamientos de ajuste que ya se vienen haciendo a partir de lo que significa la llegada de Mauricio Macri, pero que van a profundizarse a partir del acuerdo en los últimos días con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, también comenzó una nueva forma del tema de fluctuación con relación a la divisa norteamericana. Fue un día relativamente estable a partir de 3,2% del incremento de la divisa norteamericana, pero que también marca una situación compleja porque va a ir incrementándose la moneda norteamericana a partir del costo de vida y la inflación, que ya se habla para este mes puede llegar entre un 3 y un 4%. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a explicar un poco más esto último que nos acaba de decir Edgardo. ¿De qué va el nuevo sistema de control de la base monetaria que pone hoy en práctica el Banco Central de Argentina y que es rechazado por los trabajadores? Tras el acuerdo alcanzado la última semana entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, el mercado se mantiene expectante respecto al esquema de flotación del dólar entre bandas que se aplica a partir de este lunes. La meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria. La zona de no intervención se define inicialmente a partir de hoy, 1 de octubre, entre los 34 y los 44 pesos por dólar y se ajustará diariamente, tanto en días hábiles como no hábiles, a una tasa del 3% mensual hasta finales de este año. En el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no intervención, el Banco Central realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta 150 millones de dólares. El Banco Central se compromete a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre del año en curso. Pero es muy importante recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra hizo un llamado a Argentina para que sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no supongan más recortes a los sectores sociales y sus derechos. La solicitud de parte del comité le exige al gobierno argentino que el acuerdo con el FMI no puede provocar el recorte de las políticas que garantizan derechos económicos, sociales y culturales de la población. El comité recalcó que las medidas que se deriven del acuerdo con el FMI pueden implicar un ajuste que impida la vigencia de derechos como el trabajo, la salud, la vivienda y el acceso a la tierra.
Tenga en cuenta que en razón de las medidas económicas de corte neoliberal, ahora el 27.3% de la población argentina vive en la pobreza, por lo cual este comité decidió llamar la atención de sus funcionarios pidiendo la rectificación de las normas. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Colombia con Paola Fernández. Comunidades étnicas radicaron una tutela contra el proyecto inconsulto que busca reformar la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras. Bajo la consigna "las consultas se respetan", le piden al gobierno de Iván Duque que no vulnere sus derechos. Otro más. Este de Sergio Rodrigo. Migraciones. Más de 500 personas han sido rescatadas en las costas del sur de España en las últimas 24 horas. Unas 200 están siendo trasladadas a los puertos andaluces de Almería, Motril y Málaga. Y por último, esta de Ibai Arvideaza. Consecuencias del referéndum fallido de ayer en la antigua República Yugoslava de Macedonia. Grecia no levanta veto de entrada en la OTAN. Primer ministro Zoran Zaev necesita que el Parlamento apruebe el acuerdo y Zaev necesita 12 diputados opositores o elecciones. Ahí está la fotografía, cortesía de Marco Yuricha. Vamos ahora con el tema en desarrollo. Como tema en desarrollo, le cuento que hoy se cumple el primer aniversario del referendo independentista, el cual fue suspendido en su día por el Tribunal Constitucional de España y que ha sido marcado por la violencia policial. Manifestantes a través de redes sociales han difundido e invitado a puntos y grupos independentistas a continuar con la movilización en la que se exige la liberación de los encarcelados líderes del proceso de la independencia catalana y la dimisión del conseller del Interior, Miquel Busch. Pero para ampliarnos toda la información, Joan Ortiz y Serra. Saludos, Joan. No tenemos a Joan por el momento, vamos entonces a avanzar. Tras un año del referendo independentista que ha cambiado en Cataluña, el 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, el entonces jefe del gobierno de Cataluña, declaró la independencia del país. Pocos días después, el 27 de octubre de ese mismo año, el Congreso catalán reconoció la victoria del independentismo. El gobierno español entonces contestó aprobando en el Parlamento la aplicación del artículo 155 que prevé la intervención del gobierno catalán. Con ello, el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cerró el Congreso catalán y convocó a elecciones generales el 20 de diciembre. Tras meses de conflicto político que llevó incluso a la prisión de Puigdemont y de otros líderes independentistas, Quim Torra asume el 2 de junio de este año como nuevo presidente del gobierno autónomo de Cataluña. Luego, en julio, Quim Torra se reunió con Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, para intentar solucionar el conflicto catalán. Torra pide un nuevo referendo, mientras que Sánchez propone unidad y diálogo. Pasamos a nuestra pregunta del día, tenemos respuestas. Ahí va la pregunta. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que Chile no estaba en la obligación de negociar una salida soberana al mar de Bolivia. ¿Qué nuevas acciones deberían emprenderse ahora por la causa Mar para Bolivia? Opine, vamos a ver algunas de las opiniones. Por ejemplo, esta de Miguel Bolaño. Con este fallo de la CIJ se acaba toda la ilusión de que Bolivia tenga salida al mar. Hay que dialogar, pero si no se puede con el diálogo, le toca a Bolivia buscar la solución por medio de vías de hecho y esperemos a que no llegue a estos extremos. Mar para Bolivia ya. Otra respuesta, la de Guillermo. Los presidentes de ambas naciones deben sentarse y dialogar. Hablan el mismo idioma. No puede ser que gente tan inteligente no se entiendan. Es necesario firmar una tregua por el bien de todos y todas las personas que hacen a estos bellísimos pueblos. La Corte finiquitó el tema. Otra respuesta, la de Edith. La CIJ de La Haya, creo que esta era la gran oportunidad para obligar al Estado de Chile a negociar de buena fe la salida soberana de Bolivia a nuestro mar cautivo. Mientras gobierne la extrema derecha en Chile, se torna complejo, pero no imposible, dialogar para alcanzar este gran objetivo. ¿Tenemos más respuestas?
Esta es la última por el momento. Mar para Bolivia. La sociedad civil y la academia deben generar presión y propuestas a los gobiernos para forzar a nuestros gobiernos a establecer una agenda de trabajo sin condiciones ni restricciones en materia de turismo, transporte, puertos, minería, inversiones, entre otras. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos La Noche de las 12, una película estrenada en festivales que narra la historia de 3 guerrilleros tupamaros que estuvieron detenidos por 12 años en cárceles estrechas. De uno de ellos fue justamente el exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica. Y con estas imágenes en movimiento vamos a despedir nuestro espacio de hoy. Gracias. Me ponía contento la noche que tenía un colchón para dormir. Llegué a cuidar las hormigas. Aprendí que las hormigas gritan. La vida es una lucha hermosa. Y vale la pena vivirla con ganas. Vivirla al toque. Porque al fin y al cabo es el único milagro que existe, el milagro de haber nacido y de estar vivo. Necesito dormir.